Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a hablarles un poco sobre por qué medir la agilidad de nuestro SOC o nuestro servicio de SOC una vez lo tenemos en nuestras organizaciones. Ok, la pregunta inicial, ¿por qué medir la agilidad de mi servicio de SOC? Esto es una pregunta bastante importante, ya que si ustedes van a hacer una competencia de lo que sea, si van a hacer atletismo, una carrera de obstáculos, lo primero que ustedes van a hacer es entrenarse, ¿no? Van a hacer una práctica ardua en todo lo que tiene que ver con el atletismo, en todo lo que tiene que ver con carreras de obstáculos, y probablemente por mucho tiempo antes de su carrera principal van a practicar contra esos obstáculos para que el día de la carrera sea sumamente fácil pasarlos. ¿Qué pasa? Lo mismo nosotros debemos hacer en la ciberseguridad y en un servicio de SOC, que es una competencia diaria, lastimosamente, contra los atacantes que todos los días están buscando cómo entrar a nuestras organizaciones. Y como es una carrera, nosotros necesitamos ser ágiles. Y para esto debemos practicar, debemos hacer un entrenamiento de todo lo que puede pasar para que cuando pase ya yo saber cómo reaccionar con agilidad. ¿Por qué agilidad? Porque lo más importante que voy a necesitar en ese momento es tiempo. El tiempo se traduce en dinero y el dinero nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque uno es mi puesto de trabajo, es la organización donde yo probablemente estoy empleado y yo necesito que esa organización siga en pie para que me siga brindando una plaza de trabajo, ¿verdad? Entonces, no es mi organización, pero es donde yo trabajo y mantengo entonces a toda mi familia probablemente, no sabemos, pero es muy importante. Y nosotros necesitamos entender que la parte del tiempo se divide en muchas aristas. Una de ellas es el tiempo de exposición. Yo necesito reducir el tiempo de exposición ante una amenaza. Por ejemplo, ¿quién me puede decir cuál es el primer paso para yo detener un ataque de fuerza bruta? Me encantó. Muchísimas gracias por la participación y la respuesta. Realmente es saber que estoy teniendo un ataque de fuerza bruta. Si yo no lo sé, no puedo trabajar contra ello, no sé qué está pasando y simplemente yo estoy en mi día a día trabajando y no detecto que hay una amenaza. Necesito detectarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque eso me permite poder detener la amenaza. Si no lo detecto a tiempo, probablemente logre su cometido y entre más tiempo yo le dé el atacante para persistir, para intentar entrar a mi organización, lo va a lograr en algún momento. Entonces nosotros nos debemos asegurar de que sea muy poco el tiempo que yo esté expuesto a un ataque. Por ejemplo, tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta debe ser muy breve. El tiempo de respuesta debe ser muy breve. Realmente la parte de automatización, adaptación y efectividad es algo muy importante para mi tiempo de respuesta. ¿Por qué? Si a mí me atacan hoy, nosotros tenemos un librito de NIST, tenemos un librito de muchos marcos metodológicos que hay actualmente, pero cuando uno está en ese momento, probablemente lo tengas que tirar a la basura, porque te lo puedes saber de memoria, pero no es una réplica de cómo está tu organización, no es una réplica de cómo se habla tu equipo, no es una réplica de lo que has practicado. Y si no lo has hecho, es muy importante que sepas que no te va a funcionar. Estos marcos metodológicos nos ayudan a practicar, a que cuando esto pase, nosotros sepamos cuáles son los pasos a seguir, pero basados en mi organización, basados en mi equipo y en sus capacidades. Entonces, es importante nosotros practicar esa agilidad. Para nosotros disminuir el tiempo de respuesta necesitamos automatizar. En ningún equipo de ciberseguridad de ninguna organización, por lo menos de la región, hay las suficientes manos para atender todo lo que puede ocurrir durante un ataque o durante una amenaza. ¿Qué necesito entonces? Necesito apoyo. Y para esto está la automatización. Por ejemplo, si yo detecto, mi SOC detecta que hay un ataque, un ransomware, un malware dentro de un equipo,
yo poder aislarlo de manera automatizada sabiendo que este equipo realmente no afecta la operación de mi negocio y en cosas de segundos pudiese yo bloquearlo antes de que se propague por toda la red. Esto es algo que tal vez me costaría muchísimo tiempo si no tengo esto automatizado. Otro ejemplo es la adaptación a las amenazas actuales. Las amenazas cambian todos los días hay amenazas nuevas, hay muchísimas, y nosotros debemos estar preparados para cada una de ellas y poder entonces tomar una acción de manera ágil y rápida. Y además la efectividad. Si mi SOC no está entrenado, si mi equipo de respuesta a incidentes no está entrenado, es imposible que yo pueda ser efectivo. Por lo que una de las razones más importantes para medir la agilidad de mi SOC es esa agilidad que me va a apoyar a llegar a la meta antes que los atacantes. Para esto es muy importante que nosotros conozcamos nuestro entorno, conozcamos el entorno de amenazas que hay. Las personas que trabajan en nuestro SOC, nuestros analistas, deben conocer sobre los malware, sobre los ransomware que existen actualmente, saber qué es Royal, Lockbit, por ejemplo, el Black Cat, que ha sido muy famoso aquí en nuestra región, Vice, ¿qué es Vice? O sea, todos nuestros analistas de SOC lo deben conocer. Muchos de aquí estudian para ser analistas SOC, muchos contratan analistas SOC y deben saber medir el conocimiento de estas personas que van a estar trabajando para saber si realmente están capacitados para estas tareas. Normalmente un analista SOC debe estar constantemente en capacitación, leer foros, estar en estas páginas donde constantemente se comparte información actual. Deben estarse todo el tiempo capacitando, no a nivel de cursos, sino a nivel de lectura, leer mucho, buscar información, en la dark web si es posible, y siempre estar a la vanguardia en la información que se maneja. Un ejemplo es esta página que es open source, el Ransomware Watch. Nos permite ver cuáles son los nuevos ransomware que están saliendo en la industria y poder aprender de ellos cuáles son y cuáles son aquellos que se acaban de crear, cuáles acaban de aparecer en diferentes partes del mundo y se publican para poder compartirlo y que puedan estar al tanto de que existen y cómo se comportan. Otro lugar importante también open source que puede apoyarse es el DFIR Report, donde ustedes pueden buscar un ransomware, un malware y saber exactamente toda la información que conlleva ese malware. Por ejemplo, pueden sacar indicadores de compromiso, hashes, IPs, entre otros insumos que les van a servir para encontrarlos dentro de la red. Y deben saber que son herramientas que están a disposición. Todos deben conocerlas y todas las personas que trabajan en el SOC deben conocerlas. No solo las herramientas, saber también ya los malwares más comunes que hay en nuestras industrias, deben conocerlos y cómo se comportan. Porque al momento de ver un comportamiento anómalo, de una vez saben que se asocia a un malware que ya este analista conocía. Y además de eso, existen muchas, a nivel de la industria, a nivel de open source, muchas fuentes de inteligencia que nos brindan indicadores de compromiso, los cuales nosotros utilizamos para alimentar nuestras herramientas de seguridad dentro de la organización. Desde la herramienta que utilizamos para el monitoreo, que puede ser un SIEM, alimentamos también nuestros EDRs para hacer detecciones más efectivas y más expeditas, por decirlo así. Debemos alimentar todo esto de diferentes fuentes de inteligencia. Hay muchísimas, aquí puse más de 20 con las que normalmente trabajamos y algunas de ellas son comerciales, otras son open source, pero son fuentes sumamente importantes para poder alimentar a todas mis herramientas de estos indicadores de compromiso que me van a hacer la diferencia para detectar a tiempo una amenaza. Aquí los dejo con Elser, que nos va a hablar un poquito sobre el panorama actual de amenazas en base a los APT. ¿Cuántos aquí trabajan en SOC? ¿Sin miedo? ¿O
han trabajado entre hunters o se la pasan a diario haciendo investigaciones. ¿Nadie aquí trabaja en SOC? Y si no trabajan en SOC, ¿no ven por lo menos firewall o logs? Sí, claro que sí. A diariamente, básicamente, cuando trabajamos en la parte de Blue Team, nos la pasamos viendo logs. El tema de SOC es un equipo que se crea con personas que tienen este conocimiento de investigativo de APT, ransomware, a diario para hacer esa correlación de puros logs. Básicamente que vienen de dónde? Del CIEM, del firewall, de los servidores y demás. Nosotros al principio estábamos hablando sobre el conocimiento que debe tener esa persona, que básicamente hoy en día tiene múltiples nombres, threat hunter, analista de SOC, pero al fin y al cabo estás estudiando amenazas. El tema de hablar de APT, y estamos hablando de ransomware, de APT y ahora vamos a hablar de phishing. Creo que son los 4 ataques que comúnmente una organización se enfrenta. El tema de los APT, es muy importante que este equipo de threat hunter esté como estudiando siempre cómo se comportan estas amenazas. Por lo menos está el tema de Mandiant. Ellos te crean reportes en donde te dice el atacante utilizó esta técnica, esta evasión, entró, explotó, y así de alguna otra manera la persona que esté realizando la investigación y cuando le toca ver la alerta en el SOC, puede ver la amenaza. También tenemos algo que es el tema cuando sucedió Conti, cuando ellos sufrieron un data breach. Un ucraniano que era parte del grupo, cuando se formó la guerra, dijo automáticamente ya no quiero el lío con los rusos y publicó toda la información. ¿Pero qué quiere decir esto acá? Que los analistas de SOC y threat hunter no solamente tienen que estar viendo pantallas, llega mi turno de 8 a 5 en la madrugada, listo. No, tienes que estar proactivamente investigando en estos sitios públicos y hasta hacer investigaciones como en la dark web y en la deep web. Pendiente de esto porque estas son amenazas conocidas. Pero ¿qué pasa con las amenazas desconocidas? ¿Qué están haciendo estos atacantes y demás? Y fíjense que cuando Conti reveló eso, los comandos acá, básicamente era una conversación sobre cómo ellos iban comprometiendo las empresas y automáticamente iban agregando grupos, enumerando técnicas que usted ve comúnmente en el pentest o cuando está haciendo red teaming. No es nada de otro mundo, digamos que estos tipos están fabricando algo, no, ellos básicamente están haciendo lo que haría un pentester o un red teaming, claramente con técnicas de evasión y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que esto también lo tiene que conocer el analista de SOC, investigar temas como de cómo se comportan estos actores. Este es otro tema de phishing. Básicamente, ¿cuál es el objetivo cuando uno hace phishing? Llega un software malicioso por correo, por CMS, por donde sea, por cuál es el objetivo comprometer al usuario. ¿Por qué? Porque digamos que él es el eslabón de la organización. Con un usuario dentro de la infraestructura ya puedes comenzar a escalar privilegios, números y demás. Entonces, el phishing es algo que se tiene que estudiar mucho, ya sea estudiando la URL, los programas que cargan, qué tipo de malware y demás pudieran ejecutar a través de ahí. El primer paso que va a hacer el atacante es buscar cómo evadir tu anti-spam, cómo llegar a través de buscar la URL, el archivo y demás. Ese es el primer punto. Tienes que, como analista de SOC, tener muy claro cómo es ese comportamiento. Porque cuando ves esa alerta de phishing, dice, bueno, ¿por qué correo entró? Ah, pasó el anti-spam. Bueno, busquemos el log que está allá o recibimos log. O vimos el URL tal y comenzamos a investigarlo y hacerlo sin y demás. Desafíos en agilidad de SOC. Bueno, por lo menos acá Stephanie nos cuenta de esa parte. Sí, muy importante es ver los desafíos en la agilidad de un servicio de SOC. Como nos comentaba Elser, hay muchas amenazas que nos pueden estar afectando a nuestra organización. Aquí mencionamos solamente algunas de ellas que tal vez atacan o afectan mucho más a nuestra región. Y debemos estar conscientes de su existencia y de cómo manejarlas, de cómo se detectan para nosotros poder medir un servicio que contratemos de SOC. Si nosotros no tenemos ese conocimiento o no tenemos una idea de qué es lo que debemos buscar, no podemos discernir de si nuestro servicio está cumpliendo con nuestros objetivos o si no lo está haciendo. ¿Cuáles son esos desafíos de la agilidad de un servicio de SOC? Debo conocerlos. Si no sé cuáles son estos desafíos, no los puedo enmendar, remediar, para entonces lograr que este tipo de servicios funcionen para mi organización. Un ejemplo son las arquitecturas complejas. Yo puedo tener un directorio activo y realmente no tener idea de cuáles son mis cuentas Global Admin o la cantidad que tengo y quiénes tienen acceso o no. Cuáles son mis cuentas privilegiadas.
¿Qué pasa? Si un atacante logra acceso, él puede crearse, o lo va a hacer, una cuenta global admin en mi directorio activo. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta que ese usuario realmente no debe existir en mi organización? Para eso yo tengo que tener inventariado, debo tener un control, debo saber cuáles son aquellas cuentas que realmente son de mi organización y cuáles no. Por ejemplo, aquí vemos un gabinete de networking. Por ejemplo, en un momento de ransomware necesitamos evitar que se propague por mi organización. Y resulta ser que este tipo de ransomware normalmente deja la llave de desencripción en la metadata y uno lo puede buscar. Si yo apago el equipo, probablemente lo pierda. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Necesito sacarlo de la red para evitar que se propague. Y resulta que la única manera, ya que no lo tengo automatizado, es ir y desconectar el cable de esa VLAN, de esa red. ¿Cómo sé cuál es? Hay que ponerse a rezar bastante para que el que yo desconecte sea el que necesito desconectar y realmente no afecte la operación y yo mismo me haga un ataque de negación y me tumbe mi organización cuando es lo que estoy tratando de evitar. Entonces debemos tener un inventario de cuáles son mis redes, mis VLANs, tener muy organizado, saber dónde están mis servidores, si yo necesito aislar algo, cómo hacerlo de la manera más rápida posible. Para esto también es importante algo que carecemos en esta región, probablemente en otras también, pero esta es la que más trabajamos, por decirlo así, y es la poca comunicación, integración y colaboración entre las diferentes áreas de la organización. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, yo soy de ciberseguridad, estoy en el área de ciberseguridad, pero ¿qué pasa? El encargado, el que conoce todo el tema del networking, de cómo aislar mis equipos, de todo es el equipo de networking. Yo tengo que tener una buena comunicación, haber hecho ejercicios de agilidad en conjunto. Debemos trabajar como un gran equipo para poder llegar a tiempo a resolver esta amenaza. Esto es algo que no se está viendo mucho en nuestras organizaciones y debemos trabajar en esto. Para poder ser ágiles, no solamente depende del SOC de un tercero que probablemente no está dentro de mi organización. Necesito que todo mi equipo pueda responder. El área de infraestructura que maneja los servidores, que maneja el directorio activo, debe estar en comunicación conmigo, saber cuáles son estas cuentas privilegiadas, saber que nadie está tratando de ganar acceso a alguna de ellas. Y es importante que yo mida que mi servicio de SOC está haciendo las detecciones oportunas. Pero probablemente si yo no administro el directorio activo, vuelvo y lo menciono, no voy a saber que mi SOC debe detectar algo que no está detectando. Eso probablemente lo sabe mi equipo de infraestructura, quien lo administra. Para esto, entonces, yo debo estar en constante comunicación con ese equipo. La falta de capacitación del personal. Como lo mencionamos hace un rato, es importante que conozcan sobre las amenazas que hay. No solamente se contrata un servicio de SOC y ellos son los encargados de conocer. Yo necesito conocer lo suficiente para medir si mi servicio es efectivo, porque hemos visto en diferentes partes, tanto en Panamá como en otros países de la región, casos donde estando en una amenaza, estando bajo ataque, el servicio de SOC no funcionó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Ahí entramos y nos damos cuenta que nunca medimos la efectividad de nuestro servicio. Y resulta ser que ahora decido, no, voy a salirme de este servicio de SOC, voy a salirme de tal proveedor o el que yo tengo en mi organización. Hay organizaciones que tienen su propio SOC, no me funcionó, voy a despedir a todos. Pero al final del día era importante hacerlo antes de tiempo, porque ahora no importa cuántas personas despidas, tu organización está bajo ataque y tienes un problema grave. Entonces, la mejor manera de evitar que esto ocurra es practicarlo, es hacerlo antes de que haya alguna amenaza. Además, la rapidez con la que se desarrollan nuevas amenazas es algo retador y para eso se necesitan tecnologías que estén a la vanguardia,
que utilicen lo que comentaba nuestro compañero en la presentación anterior, inteligencia artificial. Está siendo una gran ayuda para agilizar la detección temprana de estas amenazas de día cero y además, como ya lo he repetido muchas veces, seguir la capacitación. Nuestros ingenieros, nuestros consultores deben estar en constante capacitación diaria y realmente es la única manera de nosotros poder estar un paso al lado o adelante, si pudiésemos decirlo, porque realmente siempre estamos corriendo tras los atacantes que todos los días crean amenazas, pero por lo menos saber que nuestras probabilidades van a disminuir mucho más de estar bajo un ataque. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre algunas pruebas que nosotros podemos realizar dentro de nuestra organización. Y Elsa nos va a acompañar con esa parte y me gustaría recalcar de que muchas veces nosotros hacemos estas pruebas en nuestras organizaciones. Muchos, por ejemplo, los bancos que tienen que hacerlo por regulación de la superintendencia, algunos otros por temas de auditorías y tienen un servicio de SOC, lo utilizan diario y hacen estas pruebas y no miden si estas pruebas, mientras las están realizando, crean algún tipo de acción en su servicio de SOC. Alguien reaccionó bajo esta prueba, alguien me llamó porque estoy haciendo una de estas pruebas. Eso es lo que necesitamos hacer. Cada vez que hagamos una de estas pruebas, saber si realmente lo estamos detectando a tiempo. Esta vez es nosotros haciendo una prueba. Otro día puede ser un atacante y para eso Elsa nos va a contar un poco de algunas de estas pruebas y cómo podemos hacer para que nuestro SOC se entrene, por decirlo así. Sí, y bueno, básicamente cuando hacemos estas pruebas de Pentest, que contratamos este servicio para, digamos, poner a prueba nuestro SOC, si realmente está detectando las amenazas y demás. Y yo creo que cuando hacemos estas pruebas, por lo menos acá muchas organizaciones prefieren no pagar por un Pentest y prefieren pagar por ransomware. Entonces, creo que eso es lo que pasa día a día. Y definamos lo que es un pentesting. Básicamente es comprobar que la vulnerabilidad exista dentro de la infraestructura de la organización. Lo que se busca es que a través de este proceso que ocurre por un periodo de 2 semanas o 3 semanas, muy diferente a lo que es hacer un ejercicio de red teaming, que es un proceso que dura 6 meses, 8 meses y no lo conoce todo el equipo. Cuando hacemos pentesting, probablemente solamente es conocido por el equipo de seguridad. Y si usted quiere, no le avisa al SOC, porque es lo que usted está buscando, que a través de estas pruebas, cuando comienzas a explotar estas vulnerabilidades, sean detectadas. La diferencia entre un pentest versus análisis de vulnerabilidades. Esto acá es que muchas empresas le dicen, te voy a hacer un pentest por X precio, y cuando vas a ver, tienes un reporte de 3.000 hallazgos de Nessus o de OpenBus. Y no quiere decir que estas herramientas sean malas. Estas herramientas hacen un análisis de vulnerabilidades, no comprueban de que X vulnerabilidad sea explotable y te puede afectar hasta cierto punto. No quiere decir que sean malas, pero los que ofrecemos servicios de Pentest, no engañemos a los clientes. Aquí tienes un reporte de 3.000, el cliente dice, wow, estoy vulnerable por todos lados. Lo que se busca es que a través del Pentest tengas, este es tu riesgo, esto fue explotado, hasta aquí llegamos, y qué tipo de pruebas esencialmente o metodologías se pueden utilizar. Por lo menos acá puedo utilizar por lo menos basada en Mitre o en el del NIST. ¿Y por qué digo en Mitre y en NIST? Porque tiene la base de datos de tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes, pero conocidos. Algo muy importante que dice, no, me baso en Mitre porque esto tiene toda la base de datos de todos los atacantes. No, pero solamente el conocido. Claramente, como pentester, tienes que buscar esa evolución. Tratar de evadir los antivirus, tratar de saltarte controles. Es esa parte de entrenamiento, porque cuando se hace un pentest se busca simular con un atacante y esté dentro de la organización. Y por eso, cuando usted ve en este servicio, se basan de que con credenciales o no con credenciales. Con credenciales es que, digamos, te da un usuario dentro, digamos, del directorio activo y a partir de ahí, ¿qué pudiera hacer? Como quien dice, comprometieron un usuario de la infraestructura y a partir de ahí, hasta dónde puede escalar privilegios, qué acceso a carpetas tiene. O digamos sin credenciales, quiero que llegues aquí a la organización, te doy un puerto de red y a partir de ahí a ver qué puedas lograr. Esos son el tipo de pruebas a nivel de Pentest que te van a ayudar
a tener esa visibilidad, del punto de vista cuando estás con un usuario o sin usuario. Puntos de dolor. Acá vamos a enfocarnos a la parte interna, que es la del directorio activo. Tenemos usuarios, directorio activo, sabemos que ese es el corazón de nuestra red. Usted puede tener su firewall, su IPS, todos los juguetes perimetrales, pero si usted le compromete en el directorio activo, prácticamente su infraestructura está lista. Pueden desplegar ransomware, pueden desplegar comando y control, o pueden vivir, o pueden utilizar los servidores para minería y demás. Claramente hay distintos servicios de pentest, hay externos, hay web, hay wifi, pero creo que el más interesante es el del directorio activo. ¿Por qué? Maneja todas las aplicaciones bancarias, todas las aplicaciones críticas que tenga. Y es donde tú enfocas el SOC. El SOC viene, te da a la gente en todos los servidores, en todos los equipos, porque quiere monitorear todos los logs y todos los eventos. Entonces es aquí por lo menos donde vamos a enfocarnos qué puntos de lo pudiéramos comenzar a tener. Tenemos el tema de los usuarios. Cuando estamos haciendo el tema de los pentest, lo primero que es, vamos a ver qué usuarios están en la red. Cuáles son sus permisos, cuáles son sus privilegios, que tienen acceso a carpeta. ¿Cómo hago esto? Por lo menos herramientas como CrackMapExe. Usted agarra CrackMapExe a través del protocolo SMB de Windows, la dirección del directorio activo y enumera los usuarios. Todos los usuarios del dominio. Ya usted tiene un panorama, cuántos existen. Ya también puede comenzar a enumerar las políticas de contraseña. Ya usted tiene una lista. Y aquí básicamente digamos que el pentest inició que me dieron un acceso a la red. No me dieron un usuario con credenciales. A partir de ahí yo quiero comenzar a tener esa lista. Una lista existente de todo su dominio. Yo agarro esa lista, la meto en un TXT, ya tengo mi lista de usuarios. ¿Qué puedo hacer yo con usuarios ahora? Puedo comenzar a probar usuarios sin credenciales. Puedo también verificar los permisos que tienen estos usuarios, si tienen contraseñas, si las políticas están configuradas correctamente. Y bueno, acá por lo menos en este slide, con CrackMapExe, que es una herramienta súper buena para auditar lo que son los directorios activos, él te hace un reconocimiento de todo esto de política, de si el usuario no tiene contraseña y demás. Y a partir de aquí, digamos que el SOC ya debería tener una alerta. Múltiples autenticaciones desde un equipo hacia múltiples servidores, y que a partir de ahí esa autenticación SMB debe verla el SOC, o debe verla en el log o en el firewall. ¿Por qué? Porque se está generando desde un solo equipo. Y estamos enumerando usuarios para buscar sin credenciales. Cuando se enumeran las políticas es para validar de que en efecto cómo pudiera ser ese ataque de fuerza bruta o diccionario, ya con mi lista de usuarios. Ya tengo mi lista, digo ahora, fíjense de que el mínimo de password son 5 y mínimo de intentos son 4, 5, 10 como usted lo configuró. Con CrackMapExe yo puedo enumerar eso. CrackMapExe, dominio, passpool, toda la política del dominio. Ok, yo como pentester digo, bueno, nada más tengo 10 intentos, 3 intentos. Esto lo va a hacer el atacante. Y así digamos que cuando se genere esa autenticación en el dominio, si yo lo hago limitado basado en la política, no genera una alerta. Ya estoy pensando cómo evadir los controles. Carpetas compartidas. Esto es algo que en nuestro sistema de red compartimos archivos confidenciales, muchos casos de infraestructura, contraseñas en TXT. Me he encontrado en mi experiencia haciendo pentest, básicamente enumero las carpetas, me meto a la carpeta, encuentro el archivo, dice seguridad de TI, todas las contraseñas en texto blanco. Y tristemente está la contraseña del aplicativo, de la de Connect, del manager, y automáticamente entras y comienzas a autenticarte. Pasa. ¿Por qué? Porque es algo que no les prestamos atención. Decimos, bueno, tal equipo de desarrollo debe tener acceso a tal carpeta, pero no medimos qué usuarios son los que tienen acceso. O la seguridad también dice que no, necesito un archivo, buscarlo en tal carpeta. Es importante que vigiles quiénes son los que tienen acceso a las carpetas dentro del dominio y verificar qué tipo de información tienes acá. ¿Cómo lo haces con CrackMapExe? Sencillo, CrackMapExe, dirección de directorio activo, share. Te enumera todas las carpetas que tengas compartidas y te dice, bueno, este usuario tiene permiso para leer o para escribir. Todo esto enfocado acá para, digamos, que el SOC ya comience a detectar si están enumerando las carpetas o archivos y demás. Acá también tengo otra herramienta que se llama Power Hunters Shells, que básicamente también con un script en PowerShell te enumera todas las carpetas compartidas que tenga. ¿Qué pasó cuando ya tengo credenciales? Digamos que el pentest inició con una credencial, con un usuario con bajo privilegio. Está la herramienta que se llama Bluehorn. Esta herramienta te va a dar un mapeo completo de todo el directorio activo. Es como un mapa y le dice al atacante, por aquí puedes enumerar los directorios
Pues aquí puedes enumerar los usuarios de dominio, que básicamente cuando tomas un usuario de dominio, comprometes todo el servidor o los equipos. Es una herramienta que te va a dar la visibilidad de quiénes tienen permiso, qué usuarios tienen privilegios, qué tipo de usuarios están usando permisos y demás. Otra herramienta que básicamente también debería generar alertas. Otro truco sencillo, nada de ciencia de cohete, cómo conseguir un usuario. Usted llegó, la prueba de pentest es sin contraseña. Hay una herramienta que se llama Responder y NTLM Relay, que básicamente es un sniffing dentro de la red. Usted llega, se conecta al puerto y va a comenzar a escuchar todo el tráfico SMB y distintos protocolos. Pero ¿qué pasa acá? Cuando se da esa autenticación de un usuario con el director de activos aplicativos, básicamente si el SMB no está firmado dentro de la organización, usted puede agarrar ese hash NTLM y reautenticarlo contra otros servidores. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Uno, usted agarra el hash, digamos que a la mano derecha, y esta parte de NTLM Relay, el SOC también debería verla. No es algo que por lo menos te diga, no, lo que pasa es que en el SOC yo solamente veo tráfico de DR o XDR, no veo tráfico de red. También debería verlo. ¿Qué pasaría acá en el paso 1? Agarramos el hash que se retramite a través de la red. Esto solamente funciona si el SMB no está firmado. Si el SMB está firmado, no vas a poder capturar este tráfico. Así que es importante acá que el día de mañana o el lunes vayan a su director activo y validen si esto está firmado o no está firmado, porque básicamente pudiera suceder este ataque. Agarras el hash, lo retransmite y puedes reutilizarte para autenticarlo con otros equipos. Sin credenciales, yo aquí estoy haciendo, digamos, técnicas de pass the hash. Agarro el hash y automáticamente comienzo a autenticarme con otros servidores y ya propiamente herramientas te van a permitir acceder a carpetas, a dumpear las credenciales de ELSAS o de SAN y automáticamente sin credenciales ya yo tengo un hash. No lo he descifrado porque la contraseña es la más robusta del mundo, pero ya tengo un hash que puedo comenzar a probarlo con distintos equipos. Y bueno, básicamente cuando se está haciendo este ejercicio lo que uno busca es dumpear credenciales a través de los hash, pero con cuentas con privilegio. ¿Y qué hace el atacante, digamos, acá cuando captura una cuenta? Es dumpear todo el DC. Todo el DC. Básicamente vamos a tener los usuarios y a través de estos hashes vamos a poder comenzar a autenticarlos sin conocer la contraseña. ¿Por qué lo explico de esta forma? Me ha tocado clientes que me dicen, no, lo que pasa es que solamente tienes el hash y no puedes entrar al servidor. Vengo, agarro el hash, pampa, ipconfig, y entro al servidor y dice, oh, ok, ahí se dan de cuenta de que puedes utilizar el hash para autenticarte. No solamente es que necesito la contraseña. Otras pruebas que se hacen son las evaluaciones antivirus. Muy importante acá para poner a prueba cómo están esas firmas, cómo está esa inteligencia artificial que tiene el SOC, cómo están todos esos movimientos laterales. Bueno, usted puede agarrar, y ahí vienen las técnicas de investigación. Usted puede agarrar software como Mimikatz o Rubius, que ya son muy conocidos. Mimikatz es un software en Windows para dumpear todas las credenciales. Pero es un software que ya muy conocido, muchos antivirus lo detectan. Pero ¿qué pasa? Usted puede venir a agarrar ese archivo, trabajar técnicas de ofuscación y evadir el anti-malware. O ejecutarlos en equipos dentro de la red, en equipos que no tengan antivirus. Que dicen, no puedo ponerle un antivirus al servidor porque se va a poner lenta la aplicación y todo el cuento. Software como este te van a permitir sacar contraseñas como hashes de NTLM o contraseñas en texto plano que tengan registros y demás. Y es parte para hacer esa fase de evasiones antivirus. Que diga, pon a prueba si realmente te dice, bueno, este antivirus tiene todas las firmas y demás, pero básicamente a nivel de investigativo se hace. Y bueno, acá por lo menos unos riesgos que nos va a mencionar Stephanie. Sí, es importante destacar de que todas estas pruebas de las que nos habló Elser, realmente nosotros necesitamos que nuestro SOC lo detecte. Entonces, lo que vamos a hacer es que si nosotros sabemos que tenemos una prueba, por ejemplo, de pentest contratada, es sentarme con mi teléfono al lado y esperar a que el SOC me llame, porque debería llamarme. En teoría es como si un atacante estuviera dentro de mi red. Y ya sabemos algunas de las técnicas que se utilizan en estas pruebas de intrusión y debemos saber que me deben por lo menos anunciar que alguien está tratando de comprometer a mis usuarios y desde el primer paso que menciona Elser, ya mi SOC debe ver esas alertas y son realmente anómalas. Un usuario común de la organización normalmente no está tratando de entrar constantemente a cambiar o a ganar privilegios dentro de una organización. O, por ejemplo, trabajando con los hashes.
Entonces, hablándoles un poquito de los riesgos de no medir la agilidad del SOC, podemos hablar de procesos ineficientes y básicamente es que yo tengo todo un servicio contratado, estoy invirtiendo en tecnología, estoy invirtiendo en estos servicios, pero realmente no me funcionan al momento de un ataque. Estoy bajo ataque y no me funcionó. ¿Qué hago? Es un momento de desesperación y hay que accionar de manera rápida, por lo que es un gran riesgo para mi organización que estos procesos sean ineficientes. Los altos costos operativos. Normalmente, como mencionaba Elser en una imagen, muchas organizaciones prefieren pagar el rescate del ransomware, que igual no garantiza que se los van a descifrar, y normalmente es lo que ocurre, en lugar de hacer este tipo de pruebas que te permiten evitar que esto pueda ocurrirte. Además de eso, si un ataque se logra materializar, pudiese haber muchísimas más pérdidas a nivel económico, a nivel reputacional, que muchas organizaciones no logran levantarse de eso, y más si son organizaciones de medianas a pequeñas. También poca adaptación a nuevas tecnologías, eso ya lo conversamos. Es importante tratar de estar al nivel de la velocidad que tienen los atacantes de crear nuevas amenazas, y para eso nosotros necesitamos poder ágilmente adoptar nuevas tecnologías que nos permitan hacer estas detecciones, como lo mencionábamos, ya sea con inteligencia artificial o otras nuevas técnicas que nos permiten ver estos ataques día cero que han sido muchas veces hasta creados para entrar específicamente a nuestra organización. También, bueno, la poca capacidad de respuesta, esto ya lo vimos, es un riesgo que corremos y nos lleva entonces a tener problemas a la hora de levantarnos ante un ataque. Y el tiempo de inactividad se vuelve extenso y eso se traduce en dinero. Ya sabemos que todo lo que es tiempo se traduce en dinero a nivel de nuestras organizaciones. Y cabe mencionar que un pentest no es la única prueba que nosotros podemos realizar para medir la agilidad de nuestro SOC. De hecho, hay muchas más que nosotros debemos realizar como organización para realmente ver si mi equipo de SOC y respuesta a incidente es realmente ágil. Y no solamente para probar si lo es, sino para obligarlos a entrenar y a mejorar cada día más. Por ejemplo, ya Elser nos mencionó de las pruebas de intrusión, que pueden ser internas, externas, del Wi-Fi, etcétera. Puede ser black box, white box, gray box, como mencionaba Elser con el tema de la contraseña, me dan una cuenta con privilegios bajos o mínimos, y ver hasta dónde puede llegar un atacante con esta cuenta dentro de la organización. También los famosos ransomware tabletops, que ahí es donde nos funcionan los marcos metodológicos, porque yo estoy siguiendo, como quien dice, unos pasos, voy a tener en la mesa sentados a las personas de la organización que son competentes en caso de un ataque, ya sea la persona de arquitectura, de networking, el de seguridad, de hecho hasta la persona de mercadeo. Debe haber un tomador de decisión que pueda decir apágame todo si es necesario y tenga la potestad para eso. Y en estas mesas se organizan, digamos que el paso a paso de cómo cada uno debe reaccionar bajo un ataque de ransomware. Pero ¿qué pasa? Yo necesito ir más allá, porque esto es en teoría, esto sigue siendo la teoría. Ahí me funcionó el marco metodológico para poner en práctica, saber cómo traducir ese marco metodológico a mi organización, a lo que realmente yo tengo y a lo que realmente me va a funcionar. Pero si yo no lo practico en un momento de ataque, todos se van a volver un 8, como decimos en buen panameño, no van a saber cómo reaccionar a pesar de que lo hayan practicado. Por lo que nosotros debemos ya medir entonces esto mismo, pero a la realidad. ¿Cómo se lleva a la realidad? Con las pruebas de intrusión, las pruebas o entrenamientos de threat hunting. Por ejemplo, mencionaba Elser de que hay algunas maneras de crear códigos de malwares controlados, donde se hacen pruebas como si tuviera un malware dentro de la red que me ejecuta cierto tipo de tareas que no son comunes dentro de un equipo de un usuario de, por ejemplo, contabilidad, y nosotros podemos utilizarlo de manera controlada para ver si mi SOC lo detecta, para ver si mi anti-malware lo detecta, mi EDR, y así probar que realmente esté funcionando. También las pruebas de Purple Team.
Como mencionaba Elser, una prueba de Red Team puede tomar mucho más tiempo que un pentest. ¿Por qué? Porque yo no solamente voy a probar dónde están, si yo puedo explotar ciertas vulnerabilidades y entrar a la organización, sino que también voy a probar todas aquellas técnicas que van a medir a mi equipo de Blue Team. ¿Quién es mi equipo de Blue Team? El que gestiona todas mis herramientas de protección. Y para esto yo necesito ver si mi firewall que está alimentando mi SOC realmente está detectando lo que está pasando, si mi WAF está detectando lo que está pasando, si todas estas herramientas en las que hemos hecho inversión realmente están detectando y están alimentando con información veraz a mi SOC. Y para eso es muy importante hacer este tipo de pruebas. No importa cuántas veces nos sentemos en un tabletop de ransomware, si al final las herramientas y el personal que va a estar a cargo en un momento de ataque no van a estar de acorde a la situación. Por lo que es importante hacer todas estas pruebas y validar que en un momento de ataque realmente van a saber cómo responder y van a contar con las herramientas necesarias para eso. Básicamente, esa es nuestra presentación el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si igual tienen dudas, preguntas al respecto.